Muy buenos días, compañeros rosarenses. Me siento en mi casa, porque además es mi casa. Agradezco mucho a los organizadores de este coloquio por la invitación que se me hace para platicar un poco sobre la Villa del Espíritu Santo. Bueno, lo que yo sostengo es el antecedente inmediato del 10 de 1900 Rosario como asentamiento de San Luis. No oye. Necesito abrir la boca, no es un problema del micrófono. Miren, este tema de la Villa del Espíritu Santo es un tema que tiene sus dificultades, diría yo, ¿no?, en cuanto a abordar. Para empezar, nada más en el estado de Sinaloa, pues hubo varias villas de vida efímera que llevaron este nombre. Quiero recordarles que Guadalajara se denominó inicialmente Villa del Espíritu Santo, porque a Nuño Guzmán, pues el Espíritu Santo, le caía bien. Él puso a varias de los poblados villas, pero finalmente se decidió por el establecimiento de una villa, un asentamiento español que estuviera equidistante entre San Miguel de Culiacán y Compostela, que era la capital de la provincia mayor, o reino, como pomposamente se llamaba, de la Nueva Galicia. Y en esas circunstancias, pues eligió a uno de sus mejores capitanes para enviarlo junto con poco más de 50 españoles para venir a fundar la Villa del Espíritu Santo, que nosotros sostenemos, y en esto pues ya hay alguna cosa escrita, fue a orillas del río hoy denominado Baluarte, lo que hoy es Rosario. Esto ha sido polémico porque no es el único lugar que se disputa, digamos, el asiento de la Villa del Espíritu Santo. Se ha señalado en otros lugares de lo que era la antigua provincia de Chametla, que era mucho más que el municipio de Rosario. Sin embargo, todos los documentos que hay, o por lo menos que yo he tenido oportunidad de consultar y de leer, se apuntan hacia que la Villa del Espíritu Santo se fundó aquí, la orilla del río Baluarte, hoy Baluarte. Y sobre esto hay algo escrito, hay documentos. Fray Antonio Tello habla de la fundación de la villa y la coloca en términos geográficos en un lugar que difícilmente puede no ser Rosario. Él dice además una cuestión interesante, porque él habla de que se fundó en la Pascua de 1532 por instrucciones de Nuño Guzmán, ¿no?, y que se nombraron alcalde, en este caso Cristóbal de Vargas, que le encomendó Nuño Guzmán la fundación, regidores y otros funcionarios. Él habla de que hubo, y esto es muy importante porque yo por lo menos no he podido ver el documento de la fundación de la Villa del Espíritu Santo, pero yo creo que sobre esas novedades don Adrián nos va a hablar. Pero Fray Antonio Tello habla de la fundación y que se hizo de acuerdo al canon establecido para las fundaciones de las villas en esa época, ¿no?, en presencia de los caciques, dice Antonio Tello, tanto de la costa, del valle como de la costa, porque él señala que los de la sierra no quisieron venir, no estaban de acuerdo con la fundación de la villa, hicieron mala cara, dice.
Entonces tiene que existir un documento oficial de la fundación de la Villa del Espíritu Santo, y seguramente habrá novedades que nos va a dar con Adrián en el día de hoy, ¿no? Esta villa siempre se ha pensado que tuvo una vida efímera, 4 años, ¿no? Todos sabemos que se fundó en la Pascua del 32, que en el año 36, pocos meses después de haber abandonado el grueso de los pobladores originales de la villa, al mando de Cristóbal de Barrios, pues se fue, no aguantaron, se fueron. Y por otro lado, en el Perú pues, hubo buenas noticias en el sentido de hallazgos de plata, y entonces 40, junto con el capitán Cristóbal de Barrios, decidieron abandonar la villa. Hay que decir que ellos habían hecho un juramento de permanecer en la villa del Espíritu Santo, ¿no? A Nuño Guzmán, pero parece ser que los juramentos desde entonces hasta la fecha sigue siendo igual, se hacen por no cumplir. Pero hubo 13 familias que decidieron quedarse en la villa en esta situación, una situación muy difícil porque pues, no habían encontrado la riqueza que les habían dicho en cuanto a plata y oro, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pues el clima horrible, el calor nuestro, la humedad, los zancudos, ellos se quejaban mucho de los zancudos, ¿no? Hay un documento muy valioso que encontró Antonio Nakayama y que se publicó junto con otros en una colección de documentos inéditos para la historia de Culiacán, se llamó. Esta es una relación de la Villa del Espíritu Santo, escrita por un vecino de la Villa del Espíritu Santo. Y en él habla de todo lo que sufrían, porque todo era hostil, la naturaleza era hostil, no encontraban las riquezas que les habían prometido que había. Tenían que dormir con las armas abrazadas y con los caballos montados, porque un día hacía otro también, los chichimes bajaban de la sierra hasta acá. Máxime que ya los habían contado, ya sabían que no eran los 53 jefes de familia iniciales, y ya se habían ido alrededor de 40. Y por otro lado, el socorro desde Culiacán, desde la villa de San Miguel de Culiacán, cada día era más difícil. No solamente por la distancia, sino por las condiciones del terreno, que la mayor parte del año, por lo lluvioso, se hacían muy pantanosos, era muy difícil de llegar. Aparte que ellos estaban enfrentando también pues insurrecciones indígenas importantes en ese momento. Sin embargo, estos 13 se quedaron y pelearon, les quemaron al pueblo los chichimes y no se fueron, ¿no? Eso es una cosa muy importante, pero todo el mundo cree que hasta ahí llegó la Villa del Espíritu. Y efectivamente la construcción llegó hasta ahí, pero no los vecinos y sus familias, no se quedaron. Y hay sobre eso, hay documentos que lo mencionan a lo largo del tiempo, ¿no? Los encontraron aquí, a ellos o a sus descendientes. Y una pregunta que yo siempre me he hecho, bueno, ¿de dónde salió de haber existido? Ojalá haya existido, ¿no? Don Bonifacio Rojas. Es decir, que aquí había población española, ¿no? Entendiendo por español, ya lo sabemos, el ser considerado como tal, no necesariamente haber nacido en España. Ya para esa época que yo menciono, pues ya eran descendientes de ellos, ya eran criollos, digamos así, que se habían asentado y que se dedicaron. ¿A qué se dedicaron? También está escrito, hay documentos al respecto, a la agricultura, a la ganadería, comprar y vender pescado en las salinas de Chametla, trabajar, y en algunos pequeños centros mineros
aledaños al rosario. Entonces, lo que se desprende de estos informes que sobre ellos se escribieron, por ejemplo, el obispo de la Mota y Escobar, cuando pasó por aquí, la famosa gira, escribió sobre la gente de aquí que encontró. También lo hace Lázaro de Arrey. Escribe sobre los rosarenses de aquel tiempo que estaban a la orilla del río. Por esto quiero enfatizar y señalar que la población, sobre eso seguramente Gilberto López Castillo va a hablar más, el poblamiento, pero ya había una población importante que pese a todas las dificultades se mantuvo. Lo que celebramos como fundación del día del aniversario de Rosario, el 3 de agosto de 1655, lo atribuimos a ese personaje tan interesante y tan querido por todos los rosarenses, ¿no? Que es don Bonifacio Rojas, que nunca se ha encontrado ningún documento sobre él. Pero aquí lo importante es que el 3 de agosto muy probablemente sí se descubrió la plata en el Rosario. Después de estar más de un siglo buscándola, la descubrieron de menos pensaban, unos casos no más de 300 metros de donde estaba el asentamiento español de la villa del Espíritu Santo. Y eso, pues, ustedes se pueden imaginar, fue el descubrimiento de la plata, de un yacimiento muy importante de plata aquí en el Rosario, lo que hoy denominamos el Rosario, pues hizo que viniera mucha población, no solamente los que estaban aquí, sino la población de Durango, de Zacatecas y de otros lugares, pues se corrió la noticia. Y llegaron españoles, llegaron mulatos, llegaron mestizos, llegaron indios de otras regiones de la Nueva España en ese momento, y pues esto empezó a crecer y a prosperar y de nuevo a tomar la fisonomía de un poblado, ¿no? En este caso un Real de Minas, que se denominó posteriormente en Nuestra Señora Rosario. No nació, hay que decirlo, por lo menos lo que yo he podido leer, y se puede discutir, por supuesto. El nombre original del poblado, el Real de Minas, fue el Tajo. Se llamó el Tajo. Y eso después se quedó para la mina, pero originalmente se le denominó Tajo. Y fue el obispo de Durango, cuando pasó a la diócesis, cuando ya había aquí la parroquia, quien le puso la denominación Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario, porque el Papa Gregorio XIII, pues él era un impulsor muy grande sobre el Rosario, es decir, el rezo del Rosario. Él le atribuía un gran poder milagroso, ¿no? Por ejemplo, él estaba convencido de que la batalla de Lepanto, pues los españoles salieron triunfantes gracias a que rezaron al Rosario. Y entonces el nombre del Rosario y de Nuestra Señora del Rosario, sobre todo, se hizo muy popular, no solamente aquí en la Nueva España y en el norte de la Nueva España, sino también en toda América. Si ustedes fijan, hay rosarios por todos lados. Tiene que ver con esta iniciativa del Papa Gregorio XIII, que instruyó a los obispos en esta dirección. Por otro lado, esta leyenda nuestra, tan bonita, no es original de la fundación del Rosario por Bonifacio Rojas, cuando siendo un vaquero se le perdió la vaca, toda la historia que conocemos. Eso mismo ustedes lo pueden leer en la fundación de otros centros mineros del norte del país e incluso
incluso del sur del país. Hasta en el estado de Hidalgo, lo hay en Chihuahua. Philip Bradley se refiere a esta Santa Eulalia y cómo originalmente, no sé si les oyen con todo el ruido bueno, discúlpenme, pero es ajeno. Esta leyenda que es tan bonita, aquí en Rosario, de la fundación por este vaquero, ¿sí?, que descubre la mina, exactamente igual está para Santa Eulalia en Chihuahua. Lo describe Philip Bradley. Bueno, mejor que hablan, Están persiguiendo que ya vieron que no tengo perro, ¿no? Miren, esta leyenda es una leyenda muy común en la Fundación de los Reales de México, en el norte de México, pero incluso me van a disculpar porque yo tengo la voz muy grave y algo no me entienden, pero haciendo fuerza. Yo creo que este coloquio tiene como finalidad no terminar con esta leyenda tan hermosa. Yo creo que es muy importante que la manejamos. Después de todo eso han mantenido a los rosarenses, entre otras cosas. Y además, esa fecha, el 3 de agosto de 1655, sin duda fue cuando se logró la plata. Lo que pasa es que ya había estas, lo que está en Juan de Oro, Guasana Cayama, Héctor de Rodea, y antes que él, otros mejores. Pero yo creo que un deber de los cronistas, los historiadores, es ahondar en la historia. La historia va cambiando, hay que decirlo. Uno piensa que la historia es la historia ya. Lo que hoy es historia, mañana puede no serlo ya. Puede haber otra historia. Porque a la luz del descubrimiento de los documentos nuevos, algunas cosas que sosteníamos antes son insostenibles y no elegantes. Y eso debemos entenderlo todos, creo yo. Y en ese sentido yo creo que este coloquio tiene mucha importancia. Creo que se da en el marco de dos acontecimientos importantes. Uno, el aniversario que es oficial, que todos queremos, ¿no?, de la fundación del Rosario 3 de agosto, que hace 350 años. Y segundo, porque ahora el Rosario, por fin, no tengo justicia de la revolución, todos fueron mágicos. Yo creo que lo mágico del Rosario es hoy. Es lo mejor que tiene el Rosario. Porque tiene mucho, además muy hermosa. Y bueno, de luego hay una serie de requisitos que hay que cumplir para hacer todo lo mágico, que tiene que ver pero yo creo que lo más importante para nosotros, el señor presidente decía una cosa muy importante. El Rosario tiene una tradición cultural que ya lo quisiera cualquier pueblo o cualquier ciudad. Yo he visto cosas aquí que me han impresionado, siendo de aquí, además. Presentaciones de libros de 400 personas. Y además, con mucho interés y participando. Esto no lo veo ni Julián. Yo creo que en ese sentido este coloquio puede tener importancia. Yo creo que la recomendación que don Adrián hace y la insistencia de él de que esto no quede en palabras ni en letra muerta, en acción, que hagamos cosas como esto. Yo creo que debemos recogerla, es muy atinada, muy certera. Y precisamente hoy se verán cosas importantes aquí. Habrá discrepancias como es natural, nuevos señalamientos,
Pero lo importante es que nosotros profundicemos en el conocimiento de la historia de nuestra ciudad. Muchas gracias.